Bienvenidos todos. En esta oportunidad correspondiente al programa de Senati Virtual del curso de Seguridad e Higiene Industrial, vamos a tocar el tema de uso de herramientas portátiles y sus principales riesgos. Para ello, vamos a tocar dos principales objetivos, los cuales son: primer objetivo, conocer el concepto de una herramienta portátil y su clasificación correspondiente. Segundo objetivo, identificar los principales peligros, establecer sus riesgos y determinar medidas de control para este tipo de herramientas en su centro de trabajo. ¿Qué es una herramienta portátil? Son unos utensilios de trabajo utilizados generalmente de forma individual, que únicamente requieren para su accionamiento la fuerza motriz. Esta puede ser de tipo humana, neumática o eléctrica. Como habíamos desarrollado en el concepto anterior, las herramientas portátiles se clasifican según su fuerza motriz. Es decir, tenemos herramientas manuales, por ejemplo, un martillo. Tenemos herramientas eléctricas, por ejemplo, una podadora. Y como siguiente tenemos herramientas neumáticas y podemos indicar el ejemplo de un martillo neumático. Vamos a detenernos netamente en el concepto de herramientas manuales. ¿Qué son las herramientas manuales? En todas las industrias, cualquiera que sea su actividad, se precisa realizar trabajos de mantenimiento y reparación que requieren el uso de herramientas manuales. Las herramientas manuales tienen un uso frecuente y que son aparentemente inofensivas. Es precisamente ahí donde radica su peligrosidad. Las estadísticas señalan que el grado de siniestrabilidad del uso de estas herramientas manuales es cuantitativamente alta, pero en términos de gravedad o niveles de lesión llega solamente a un 8% en accidentes leves, 3% en graves y 0.3% de tipo mortal. A continuación, vamos a establecer una metodología para poder identificar una herramienta, establecer sus peligros, determinar los riesgos que conllevan este tipo de peligros, para finalmente establecer y recomendar medidas de control para un uso seguro. Veamos. A continuación vamos a tocar el ejemplo del uso de un destornillador. Como ustedes pueden ver en la barra de color rojo, estableceremos tres principales peligros que conllevan el uso de esta herramienta. Es decir, usar la herramienta con mangos sueltos o partidos, usarlos como palanca cincel o usar un destornillador en los tamaños y tipos de tornillos que no corresponden a su uso. Seguidamente estableceremos los principales riesgos ubicados en la barra de color verde que conllevan el uso de esta herramienta. Tenemos dos principales riesgos: riesgo a cortes en los dedos y en las manos, riesgo de daños, es decir, cortes, golpes al rostro. Seguidamente, en la barra de color azul, estableceremos tres medidas de control para reducir el nivel de riesgo del uso de un destornillador. 1. No utilizarlo en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares. 2. No se debe sujetar con las manos la pieza a trabajar, sobre todo si es pequeño. 3. Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado. A continuación veremos un segundo ejemplo de una herramienta portátil manual. En este caso citaremos a un alicate. Siguiendo la metodología anterior, estableceremos que en la barra de color rojo identificamos tres tipos de peligros. Es decir, usar un alicate deformado o con mangos en forma inadecuada. 2. Usar los alicates para soltar o apretar tuercas o tornillos. Y 3. Usarlos para golpear cualquier objeto durante el desarrollo de una actividad. Seguidamente estableceremos dos riesgos que conllevan el uso de este alicate.
riesgo a golpes o cortes en las manos, dedos, rostro y o algunas otras partes del cuerpo. 2. Riesgo de aplastamiento de dedos. Finalmente, en función a la identificación del peligro y a la evaluación del riesgo del uso de este alicate, estableceremos 3 medidas de control para un buen uso. 1. No colocar los dedos entre los mangos. 2. No golpear piezas o objetos con los alicates. Y 3. Engrasar periódicamente el pasador de la articulación de esta herramienta. Finalmente estableceremos un tercer y último ejemplo de una herramienta portátil manual. En este caso tocaremos el uso de tijeras. En función a la metodología establecida en los 2 anteriores ejemplos, indicaremos en la barra de color rojo 3 principales peligros que conllevan el uso de tijeras. 1. Usar la tijera con las hojas desafiladas. 2. Tratar de cortar láminas muy gruesas que no corresponden al tipo de tijera a usar. Y 3. Usarlas como punzón. En este caso vamos a establecer un riesgo principal, es decir, el riesgo de cortes en los dedos y en las manos. Finalmente, una vez establecidos los peligros y haber evaluado el riesgo del uso de tijeras, vamos a determinar 2 acciones de control. En este caso, revisar las hojas que estén debidamente afiladas antes de su uso. Y 2. Los mangos de la tijera deben estar en buen estado y sujetados correctamente a las hojas. Finalmente, a través de esta metodología planteada, ustedes pueden identificar los peligros, evaluar sus principales riesgos para finalmente establecer medidas de control que ustedes deseen o requieran para cualquier herramienta a usar. Estimados alumnos, hemos concluido la clase de hoy. Esperamos que estas enseñanzas puedan aplicarlas en su centro de estudios, en su centro de trabajo o en su vida cotidiana. En caso tengan alguna consulta, duda u observación, pueden hacerla llegar a través del correo de Cenati Virtual. Gracias y hasta pronto.